Los voy a invitar, hermanos, a que abran sus Biblias. Por favor, vayan conmigo a Santiago capítulo 4. Y vamos a leer, hermanos, vamos a leer el versículo 5. Santiago 4, 5. Cuando lo tengan, díganme amén. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leer lo que dice la palabra. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hermanos, Dios, dice aquí Santiago, y déjenme, esto es introducción, esto es gratis, todavía no vamos al pasaje de esta mañana, pero miren, el Señor nos ama, ¿verdad? Y el hermano Rodo hace rato nos dijo, dígale al que salude, Cristo le ama, ¿porque es cierto? ¿O eso es una mentira? Hermanos, Dios nos ama, nos ama tanto, dice la palabra de Dios, que nos ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Lo que Dios quiere es que nadie se pierda, sino que al contrario tengan vida eterna. Y dice la palabra de Dios que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para condenarlos, para castigarlos. Jesús no vino a la tierra para castigar a la gente, ¿verdad? Para atormentar a usted, a mí, a cualquier persona. El Señor Jesús no vino a juzgar, sino vino ¿se lo saben? Es Juan 3:16, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:17, dice la palabra de Dios que no envió Dios a su Hijo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo que el Señor está buscando es una relación con usted. Dios le ama, ¿lo cree? El Señor le ama, hermano, hermana, usted que está aquí, el Señor le ama tanto, y es un amor apasionado. Miren lo que dice el pasaje: el Espíritu que Él, o sea que Dios ha hecho morar en ustedes, en nosotros, nos anhela. ¿Usted sabe qué es un anhelo? Un deseo, algo que se quiere, ¿verdad? Algo que realmente se busca, algo que realmente se quiere. El anhelo, hermanos, es lo que usted desea conseguir, ¿verdad? Y lo que Dios desea conseguir se llama, póngale su nombre completo: José Abner González Félix Isaac Castillo Hernández Marcelina Cabrera Rodríguez, pero Rodríguez es nuestro hermano Ramón de Rodríguez. ¿Sí? ¿Rodríguez? Sí, ¿verdad? Hermanos, Dios nos anhela celosamente. Es decir, que Él lo anhela a usted. El amor de Dios es un amor apasionado. Y miren, dice ahí la palabra, nos anhela celosamente. Y a lo mejor usted va a pensar, es que Dios tiene celos. Dios tiene celos, y usted va a pensar que los celos en consecuencia son malos, ¿verdad? Es negativo. Alguien que te cela es alguien que a lo mejor no confía en ti y demás. Pero miren lo que la palabra de Dios nos enseña, y con esto solo es una introducción de un minutito, hermanos. A veces los escritores de la Biblia usan sentimientos, emociones, y se las atribuyen a Dios, como si Dios las tuviera, ¿verdad? Como si Él, pero eso lo hacen con el objetivo de que usted entienda lo que Dios está pensando, sintiendo y cómo es Él, ¿sí? Entonces, esto se llama, miren, de verdad que hay pasajes en la Biblia donde dice que el brazo de Dios te protegerá, ¿verdad? ¿Han escuchado? De que la mano de Dios te cubra, de que las alas de Dios te cubran o te protejan. ¿Han visto, han escuchado pasajes así?
Hay otros pasajes donde se le ve a Dios tener manos, se le siente, se le nota a Dios que tiene alas. Pero en realidad eso se llama, hermanos, antropomorfismo, es decir, que se le atribuye a Dios cosas de los humanos. Los humanos tenemos manos, tenemos brazos, y los animales, ¿verdad?, tienen alas. Y las emociones se le atribuyen a Dios. Esta palabra es antropopatismo, que los autores bíblicos usan emociones y se las atribuyen a Dios para que usted entienda lo que Dios quiere que usted entienda. Entonces ahí dice el Señor, Santiago, que el Señor nos anhela celosamente. No necesariamente Dios tiene celos, pero ¿a qué le suena celosamente? Alguien que es celoso, en realidad es alguien que es intenso, ¿no? Que tiene un amor, hermanos, de verdad que, y eso puede simbolizar que tiene mucho deseo, ¿verdad? Que alguien que es celoso es intenso, alguien que es celoso busca la manera, está al pendiente, está siempre al acecho, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es que necesariamente Dios sea así, pero lo que Santiago nos quiere dar a entender es que Dios te anhela, te ama tanto que su amor por ti es intenso, su amor por ti es demasiado, que Él solamente está esperando que tú lo ames de regreso. Y entonces tengan una relación de amor, pero un amor íntimo, un amor intenso, un amor apasionado, un amor que esté indestructible. Dice la palabra de Dios que el Señor nos ha amado desde la eternidad hasta la eternidad. El amor con el que ama a Dios es un amor que no empezó ayer, que no dijo voy a empezar a amarte tal día y tal día voy a terminar de amarte. El amor de Dios, hermanos, es un amor que comenzó desde la eternidad y va a ser hasta la eternidad. El Señor ama, hermanos, de esa manera. Amén. Y yo espero, hermanos, yo oro para que ustedes sientan de verdad el amor de Dios, porque cuando uno siente de verdad, verdaderamente, cómo Dios ama, hermanos, no podemos ignorar el amor de Dios ni a Dios. ¿Usted ha sentido que alguien lo ama? ¿Se ha sentido amado por alguna persona? A lo mejor su esposo, su esposa, su familia, sus papás, sus hermanos, sus amigos, su novio, su novia, alguien, ¿verdad? Iba a decir su ex, pero fíjense la clase de amor, ¿verdad? Que termina, ¿no? Hermanos, Dios es todo lo contrario a nosotros. Santiago nos enseña esto. Dios es lo contrario a usted y a mí. Él, hermanos, no se cansa de amar. Él, hermanos, siempre quiere amarlo y siempre va a amarlo. ¿Lo cree? Hermanos, cuando usted se siente amado por alguien, ¿qué es lo primero que ve, que observa? Pues que esa persona le dice, estoy pensando en ti. Todo el tiempo, cuando me despierto, cuando me duermo, cuando voy a la escuela, cuando como, esto me recuerda a ti, viví esto, alguien me dijo y me recordó a ti, te extraño. Y los enamorados así son, ¿verdad? Están todo el tiempo queriendo notar de su amor para la otra persona, queriendo que las personas a las que ellos aman sientan que de verdad hay un amor que los persigue, que los sigue, que los va a alcanzar, ¿verdad? Alguien que está enamorado es alguien que hace muchas cosas para demostrar el amor. Y Dios, hermanos, Dios en la Biblia lo encontramos como un Dios no solo que es amor, sino que ama de una manera intensa, de una manera eterna, de una manera perseverante. Y yo espero, hermanos, que usted aprenda después de esta predicación
¿Cómo usted puede amar a Dios así? ¿Quiere usted amar a Dios con pasión? Con fuerza, con firmeza, que no titubee, que usted sienta que de verdad Dios siente su amor. Amén. Amén. Conste, hermanos. Miren, por eso yo titulé Sin Pasión. Miren, dice amando al que nos ama con pasión. Hermanos, lo que yo espero y mi oración es que usted no solo sienta que Dios lo ama, reciba el amor apasionado, eterno de Dios para su vida, para su corazón, se sienta amado por Dios, sino que usted lo ame de regreso a Él, así, de esa misma manera, que no haya titubeo en su corazón. Y miren, Santiago nos ha estado hablando muchas veces, muchas cosas de esto, y Santiago, hermanos, nos enseña. De hecho, él basa su carta sobre los dos principales mandamientos, o el gran mandamiento que usted se lo sabe, y que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que a Dios dale todo tu corazón, dale toda tu alma, dale toda tu fuerza, dale toda tu mente, y a tu prójimo ámalo como te amas a ti. Amén. Ese es el primer y gran mandamiento que Jesús vino a decir, ¿verdad? Y Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, Deuteronomio nos dice que estemos hablando de amar a Dios, que a sus hijos les estén hablando que amen a Dios, que a su esposo le esté hablando que ame a Dios, que a su familia le esté hablando que ame a Dios, que a sus conocidos les esté hablando que amen a Dios. Que a usted mismo se recuerde: debo amar a Dios. Es lo que dice Deuteronomio, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos estando en donde quiera que estés, ¿verdad? Pero hermanos, este gran mandamiento no solo es el gran mandamiento, sino es lo que resume toda la Biblia: amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Y Santiago, hermanos, nos va a decir cómo amo a Dios y cómo amo al prójimo, y todo lo que nos dice en su carta, todo lo que hemos estudiado, todo lo que ustedes han escuchado acerca de las predicaciones, acerca de la codicia, ¿se acuerdan hace 8 días? Acerca de la envidia, ¿se acuerdan hace 8 días? Acerca del deseo, acerca del amor a las cosas, acerca del amor a lo material, del amor a tu carro, al amor a tu casa, el amor a tus cosas, el amor a todo lo que Dios te ha dado. Eso, hermanos, todo lo que hemos estado hablando, la lengua, las pasiones, la amargura, las tentaciones, las pruebas, todo eso, hermanos, Santiago quiere que nos ayuden a amar a Dios y nos ayuden a amar a la gente. Y Santiago, a partir del versículo 1, capítulo 1, empieza a desarrollar cómo usted debe de amar a Dios y cómo usted debe de amar a la gente. Hace 8 días vimos varios puntos, ¿verdad? Que es sobre la codicia, la envidia, que tienen que ver con el amor ¿a quién? A Dios, y principalmente el amor a tu prójimo, porque a tu prójimo no le vas a codiciar, a tu prójimo no le vas a envidiar y demás cosas, ¿verdad? No, a tu prójimo no le vas a hablar mal, la lengua no la vas a usar para herirlo, sino para bendecirlo. Y hoy, hermanos, vamos en el versículo 11. Pero antes de entrar al pasaje, yo les tengo ahí una diapositiva, hermano, por favor, dele la siguiente. Y mire, hermano, mire que en esta iglesia yo he puesto este eslogan en las redes sociales, en Facebook, como descripción de la iglesia, de lo que es mi oración, que seamos. Y yo espero que todos
sigamos a Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo y ser como Cristo. Lo que yo espero para Torre Fuerte y mi oración para Torre Fuerte, esta iglesia, para usted, es que usted aprenda a seguir a Cristo, que aprenda a servir a Cristo, que aprenda a amar a Cristo y que aprenda a ser como Cristo. Hermanos, de hecho, de eso se trata la Biblia, de eso se trata el cristianismo, de eso se trata usted y yo. Por eso el Señor hizo todo lo que hizo al enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para que seamos como Él, para que le sirvamos a Él, para que lo sigamos a Él y para que lo amemos a Él. Entonces, hermanos, todo esto, estas predicaciones son para que podamos cumplir todo eso, porque somos llamados a ser como el Señor, amén. A vivir como Él, a pensar como Él, a amar como Él, a servir como Él, a enseñar como Él, a amar a Dios como Él, a buscar a Dios como Él, a hacer lo que Él hizo, a pensar como Él pensó. Y si hemos fallado, hermanos, pues hay que volver al carril, ¿verdad? Todo esto se trata de Cristo. No se trata de mí, no se trata de usted, no se trata de la iglesia, no se trata del mundo, no se trata de otra cosa, del dinero, no se trata de nada más que usted vaya pareciéndose a Cristo. Ese es el cristianismo, amén. Y Cristo, hermanos, Cristo amó a Dios, amó a su Padre, tanto que Él dijo: yo voy a entregar mi vida como sacrificio por la gente pecadora. El que nunca pecó decidió dar su vida voluntariamente por amor a Dios y por amor a usted. Amén. Y hermanos, Cristo es el ejemplo en todo. Y Santiago también va a recurrir a Él en varias ocasiones. Pero ahora sí, hermanos, vamos al pasaje. Y miren, yo les titulé este mensaje así: amando al que nos ama con pasión. ¿Y cómo lo hacemos? Número 1, ¿cómo ama usted a Dios? Cuando ama a su prójimo. Cuando ama a su prójimo. Y vamos al pasaje, dice Santiago 4:11. ¿Lo tienen? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Cómo amamos al prójimo? ¿Cómo voy a amar al que está a mi alrededor? A ver, dele un vistazo a los que están a su alrededor, véalos, obsérvelos. Yo creo que ya sabe su nombre, yo creo que ya sabe varias cosas de él, de ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo los voy a amar a ellos? ¿Cómo yo los voy a amar a ustedes? ¿Cómo nos vamos a amar entre nosotros? Santiago número 1 dice: hermanos, hay dos nos. No murmuréis los unos de los otros. Y el segundo no, ¿cuál será? Sí, que no seamos jueces, que no juzguemos, en otras palabras. No murmurar y no juzgar. Ahora vamos a decirlo: no murmurarnos y no juzgarnos. Murmurarnos, juzgarnos, murmurarnos, juzgarnos. ¿Qué es la murmura, hermanos? Miren, la palabra que Santiago usa para murmura y para hablar mal o difamar es esta palabra que en el original tiene la intención de calumniar a alguien que no está ahí para defenderse. No hay pierde, ¿verdad? El decir algo de alguien malo que en ese momento no está presente para decir no, o para decir si es cierto, no es cierto, o para que diga algo.
La murmura, hermanos, es cuando un hermano empieza a buscar a otro o no empieza a buscar, de repente se encuentran y empiezan a platicar sobre la vida y de repente en la conversación llega un nombre de una persona. Y cuando llega el nombre de esa persona, alguno de los dos empieza a decir algo de él o de ella y ella no está presente y empieza a decir cosas para calumniar. Y la calumnia por lo regular es decir algo que no hizo bien una persona, sea verdad o no sea verdad, no te consta, pero tú lo dices, él, fíjate, ya te fijaste, que no sé qué, que él hizo, y tal, y sí, ¿qué más? ¿Y a poco? ¿Y qué? Entonces, la calumnia es hablar algo de alguien mal que no está presente en ese momento para defenderse, amén. Miren, este pecado, hermanos, este pecado de calumnia y de murmura, de juzgar, se condena a lo largo de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que, por ejemplo, los salmos hablan sobre que no debes de murmurar contra alguien. El apóstol Pablo dijo que ese acto en realidad es un acto de los paganos, no es un comportamiento cristiano. Y Santiago dice, hermanos, en la iglesia no debe de existir la murmura y el juicio entre ustedes. Y hermanos, es que Dios sabe cómo somos, porque es altamente atrayente. Es fácil hablar mal de otro. Esta actividad, hermanos, atrae a mucha gente. Esta actividad, este acto malo es tan susceptible que le pueda pasar a todos y también se siente bien, no sé por qué, pero se siente bien hablar de otra persona. No sabemos por qué, a lo mejor nuestro corazón, ¿verdad?, que está desviado, pero esta práctica, hermanos, aparte de que es mala y que es irresponsable, es deseosa. Como que la gente que empieza a hacer este tipo de cosas, después se empieza a notar que es como si fuera la coca, que te tomas un vaso y después te gusta y quieres otro y no lo puedes dejar. ¿Y cuántos han dejado la coca, hermanos? Miren, esta cuestión de murmurar y de juzgar parece ser que gusta a la gente y también gusta a los cristianos. Independientemente del ámbito en donde usted se desenvuelva, va a encontrarse a gente que murmura de la demás gente. En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en los líderes, entre los pastores, entre cualquier lugar, usted va a darse cuenta, hermanos, que siempre va a haber alguien que esté hablando mal de otra persona y le gusta hacerlo. Si usted dice que no le gusta, qué bueno que no le guste. Hermanos, Santiago lo condena por dos razones importantes. La instrucción es: no murmuren ni juzguen. ¿Y por qué Santiago? Miren, lo condena, número uno, escuchen bien, ¿por qué no debemos murmurar ni juzgar? Escuchen bien atentos, porque número uno, no estás en la posición para hacerlo. No estás en la posición para hacerlo. Hermanos, esta es una violación directa al mandamiento, a los mandamientos, ¿verdad? A la ley del Señor de amar al prójimo. Cuando usted dice que quiere amar a su prójimo y empieza a murmurar en contra de él, no tiene usted que buscarle más. La respuesta es: no lo ama. Cuando usted empieza a decir, es que él hace, es que él hizo, es que él se comporta, es que él está teniendo este comportamiento, miren, y fíjate que cuando usted lo empieza a hacer en sinónimo, no está amando a su hermano. Si usted quiere amar a su hermano, pues no murmure de él, ni lo juzgue. Amén. No estamos en la posición, hermanos, de hacerlo. Miren, el que quebranta una ley a sabiendas
que está prohibido hacerlo. Por ejemplo, la ley, todos vamos a llegar temprano, es una ley para todos. No es ley, es ni regla ni norma en la iglesia, ¿verdad? No somos así. Pero vamos a suponer que todos deben de llegar a tiempo, puntuales, 10:30, y el que no llegue tiene una consecuencia. Vamos a suponer que eso vamos a hacer, ¿verdad? Cuando alguien entiende la ley, esa ley, bueno, y puede llegar tarde y llega tarde, lo que está haciendo, hermanos, es que se está poniendo por encima de la ley, como diciendo, bueno, otros que lleguen temprano, yo puedo llegar tarde porque yo voy a ver quién es el que llega temprano. Yo no estoy, cuando usted desobedece una ley a sabiendas que no está bien y que está prohibido, usted se pone por encima de esa ley, como si fuera, dice Santiago, como si usted fuera juez. Y dice la palabra de Dios que es juez, solo hay uno. ¿Y quién es? Dios. Entonces, hermanos, cuando usted sabe que la murmura está prohibido en el cristianismo, Dios no la acepta, Dios no la quiere, Dios nunca la va a permitir en su iglesia, aceptar en su iglesia, hermanos, y usted aún así murmura y juzga a su hermano, lo que está haciendo es que le está diciendo a Dios, pues yo soy igual a ti, Dios, yo puedo juzgar. A mí nadie me debe de juzgar, yo puedo juzgar. Eso es lo que está diciendo Santiago, hermanos. Entonces, ¿por qué no debemos de murmurar o juzgar? Número uno, porque no estamos en la posición de hacerlo, porque no somos jueces. Solo Dios es juez. Y dice Santiago, miren, dice allí, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura, versículo 11, de la ley y juzga a la ley. O sea, que el que juzga la ley, ¿quién es? Dios, es el juez. El único que puede decir y puede juzgar al mundo es el juez, ¿verdad? Cuando uno hace algo malo y va al tribunal, hay un juez que te juzga. Tú no le vas a decir al juez lo que tiene que hacer, ¿o sí? A la autoridad. La autoridad te va a decir a ti lo que tienes o lo que no tienes que hacer, ¿verdad? Porque no estás en la posición de juez. No estudiaste para juez, no tienes la carrera de juez, no estás en un lugar, en una posición de juez, sino de juzgado, de que a ti te van a juzgar. Hermanos, entonces, ¿qué dice Santiago? Bueno, el que murmura aún así, aunque sabe que no debe de hacerlo, se pone encima de la ley, y el que está encima de la ley es el juez, y el que es juez solamente, ¿quién es? Dios. Hermanos, ¿por qué no debemos de hacerlo? Porque no estamos en la posición de hacerlo. Y número 2, miren, porque somos igual que nuestro prójimo. A ver, otra vez, que le llegue bien esta información. Somos igual que nuestro prójimo. Una última vez. Somos igual que nuestro prójimo. Hermanos, Dios es el juez. Usted y yo, todos los que estamos aquí, vamos a ser juzgados por el juez, ¿verdad? Eso quiere decir que solo hay uno diferente, ¿no? ¿Quién es el diferente? Dios. Solo hay uno que está en la posición y que es diferente a los demás. Y no, yo me voy a poner aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos aquí. Solo hay uno que está aquí, que es Dios, y los demás son juzgados. Usted y yo somos juzgados de parte de Dios, que es el juez. Amén.
Entonces, hermanos, eso quiere decir que somos iguales. Si usted dice y murmura y juzga a su prójimo, en realidad, hermanos, no es lo que está tratando usted de hacer es ponerse por encima de él, porque usted dice, mira, ¿ya te fijaste lo que hizo él? Y lo dices porque tú crees que no lo harías, porque te pones a ti como el estándar de lo que está bien y de lo que está mal. Yo no lo haría. Ellos lo hacen, yo no lo haría. Él hizo esto, yo no lo haría. Pero en realidad lo que la palabra de Dios nos enseña es que tú y él son iguales, tanto en posición como en debilidad. Déjenme usar esta palabra, debilidad. Dice Santiago, uno solo es el dador de la ley, ¿verdad? Versículo 12, uno solo es el dador de la ley. ¿Y quién es ese uno solo? Dios. Ese uno solo es Dios. Y los demás que no están solos, que estamos juntos, somos usted y yo, la iglesia. Y dice que puedes salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres para que juzgues a otro? ¿Eres más que el otro? Hermanos, somos iguales. El único que puede inculpar o exculpar es Dios. Dice la palabra que Él dice, yo hago morir, yo hago vivir. Jesús enseñó que no temamos al que nos puede quitar la vida física, que tengamos temor a aquel que puede matar nuestro cuerpo y nuestra alma. Mateo 10:28. Hermanos, Dios es el que está en la posición de juzgar y Dios es el que está en la moralidad de juzgar. Porque Dios es totalmente perfecto, Cristo es totalmente bueno, puro, Él nunca hace pecado, pero tú y yo somos susceptibles a caer en pecado o no. Miren lo que dice Santiago 5:11, vayan adelantito ahí en su Biblia, hasta creo que no la tienen que girar una página o sí. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis por el cielo ni por, versículo 17, estoy leyendo otro, 17, ¿sí? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió por la tierra por 3 años y 6 meses. Hermanos, ¿usted ha escuchado hablar de Elías? Que fue traspuesto, que en otras palabras, ¿qué le pasó a él? No murió, él no murió físicamente, sino el Señor lo agarró y se lo llevó al cielo, ¿verdad? Elías era un profeta que hacía milagros casi como los de Jesús. Resucitaba a la gente, multiplicaba la comida y hacía que cayera fuego del cielo. Ese era Elías. Elías, por lo visto a la mayoría de los cristianos, Elías sería un 2.0, un cristiano 2.0, más allá de nuestro poder. Porque cuando usted ha orado y dice allí y no llueve, cuando usted ha orado y llueve, cuando usted ha orado y ha resucitado un muerto, cuando usted ha orado y se ha multiplicado la comida, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor sí, el hermano Saúl hace 8 días oró mucho y había muchos taquitos. Hermanos, Elías era, podríamos decir que era un superhombre, un supercristiano 2.0, más allá de mí, más allá de usted, porque él hizo cosas como las de Cristo. Imagínense esas cosas que hizo. ¿Se acuerdan cuando resucitó al hijo de una viuda, ¿verdad? Y cuando la comida no se le acababa, y de hecho tenía trato especial como usted y como yo, porque Dios le mandaba comida mediante cuervos, iba a decir cuervos, mediante cuervos, ¿verdad? El Señor lo alimentaba. O sea, Elías era otra cosa. Pero hermanos, Santiago dice, oye,
Elías era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué está diciendo Santiago, hermanos? Que a veces pensamos que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, que el profeta Elías son otra cosa. Ellos sí pueden juzgarnos, ellos sí pueden decirnos, ellos nunca harían lo que yo haría. Pero ¿qué dice la palabra? Que ellos son iguales a ti y a mí. Ellos y ustedes y yo, hermanos, estamos en el mismo cuadro, en el mismo cajón, en el mismo círculo, en la misma zona. Somos juzgados de parte de Dios. Entonces, hermanos, uno piensa cuando juzga a alguien, yo no voy a hacer lo que él hace. Ya te fijaste que la hermana, ya te fijaste que el hermano, él está haciendo esto, él está haciendo lo otro. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, yo soy mejor que la otra persona. Hermanos, el apóstol Pablo dijo que tenía un aguijón en su carne que lo hacía depender de Dios, y nadie sabe qué era. Muchos piensan que era una enfermedad, muchos piensan que era algo. Otros, hermanos, hasta se han atrevido a decir que a lo mejor era un pecado que no podía dejar y que batallaba con eso. Cualquiera que haya sido la situación, hermanos, él batallaba con cosas como usted y como yo. Entonces, conclusión, todos estamos en el mismo plano. Cuando usted dice o murmura o juzga algo de otra persona, no lo haga, porque la otra persona es pecadora. Todo lo que usted dice a lo mejor es verdad, todo lo que usted dice a lo mejor sí es cierto, pecadora. Pero hermano, también usted, a lo mejor no se dice nada de usted, pero también está dependiendo todo el tiempo de la gracia de Dios, igual que la otra persona que está juzgando. Amén. Todos, hermanos, todos dependemos de la gracia de Dios, todos dependemos de su amor, todos dependemos de Él. Y cuando usted quiera juzgar a alguien, acuérdese, a lo mejor ella está luchando con eso, así como yo estoy luchando con algo porque no se haga, ¿verdad? Todos, hermanos, estamos en una lucha constante, es parte de la vida cristiana. ¿Cómo amo a mi prójimo? Santiago dice, no murmures ni juzgues lo que haga. Amén. ¿Y por qué? Porque no estamos en la posición para hacerlo. No somos jueces. Un día va a llegar, un día va a tocar, pero va a ser Dios. Y no vamos a decirle, Señor, se te olvidó. Porque no viste, a lo mejor no te diste cuenta, pero Él también hizo tal cosa. No, el Señor va a ser el que va a juzgar a la gente. Y todos vamos a escuchar, porque todos estamos en la posición de ser juzgados. Amén. Y número 2, porque tu hermano es igual que tú. Dice Santiago, Elías también era sujeto a pasiones, o sea, era como nosotros, estábamos en el mismo estándar. Amén. Hermanos, hay que tratarnos con gracia, aunque el otro se esté portando mal. Y es bueno decirle sus malos comportamientos, pero hay que hacerlo con gracia. A lo mejor tú, él y el que a lo mejor te molesta, pero no ande diciéndole a otro lo que te molesta de tal persona. Hay que hacerlo con gracia, hermanos. A veces la gracia nos hace falta darla, ¿verdad? Y dice la palabra que hay un camino. O sea, si tú ves que alguien se está portando mal, pues tú ve a solas y dice la palabra, repréndelo, y si te hace caso lo has ganado. Si no, pues a lo mejor llama a otro, y a lo mejor ya dile a los pastores, a los ancianos, y después la iglesia. Y si no entiende, pues ya no es cristiano, ¿verdad? Pero no anden, la instrucción de Jesús no es diciendo, no diciendo, juzgando, no juzgando. Ok, algo te molesta de alguien, dice la palabra, ve tú y él a solas y dile,
¿Sabes qué? Yo creo, es mi sentir, es mi pensar, no es juicio, es por el bien de todos, ¿verdad? El que juzgue es Dios. Yo soy igual que tú, yo soy igual de pecador, pero mira, a lo mejor podemos crecer aquí, ¿amén? ¿Vamos bien? No se me asusten, ya vamos a acabar. Último, hermanos, número 2, ¿cómo amamos a Dios? Falta resolver la pregunta, ¿cómo amamos al hombre, a nuestro prójimo? Ya Santiago nos dijo, no murmuren, no juzguen, porque somos iguales y no estamos en la posición de hacerlo, ¿amén? Número 2, ¿cómo amamos a Dios? Y a parecer que, ¿cómo voy de tiempo? Alguien que me diga. Sí, son las 12, pero quiero empezar, hermano. Falta. Miren, número 2. Santiago nos va a enseñar a amar a Dios. Sí, ahora estamos en el entendido de amar a Dios. Amén. ¿Cómo yo voy a amar a Dios? Santiago nos va a decir cómo. Y miren, dice Santiago, versículo 4:13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermano, Santiago nos va a dar un ejemplo de cómo se ve amar a Dios. Y Santiago pone un ejemplo mal de la gente que está haciendo algo malo, ¿verdad? Él no está juzgando, solo está poniendo un ejemplo, ¿verdad? Para dar una verdad. Y lo que él dice es que, miren, los judíos del tiempo de Santiago eran buenos vendiendo. Eran buenos comerciantes. ¿Alguien sabe quién es bueno vendiendo? Que tiene un negocio, que le va bien en su negocio. Pues hagan de cuenta que los judíos eran así, eran buenos con el negocio, con comerciar las cosas, ¿verdad? Eran buenos. Y ellos, pues, todo mundo sabía, y de hecho, como hasta ahora ellos tienen mucha riqueza, ¿verdad? Todo mundo quería que ellos estuvieran en sus ciudades. Hagan de cuenta que de repente en el mundo antiguo decían, vamos a abrir una nueva ciudad y vamos a ponerla aquí en Piedras Negras, la vamos a ampliar mucho, vamos a poner casas y vamos a poner cosas y vamos a tal. Queremos que los comerciantes vengan aquí a vender y no les vamos a poner trabas, les vamos a dar la ciudadanía, la tarjeta, ¿cómo se llama? Esa se la vamos a dar con facilidades porque queremos que ellos vengan, porque a donde ellos van el dinero, van los comercios, van las riquezas y van los negocios. Queremos que los judíos estén aquí porque nos conviene para la ciudad. Y los judíos decían, claro, hoy y mañana vamos a ir a tal ciudad, vamos a establecernos ahí un año, pues vamos a lograr que nuestra riqueza se multiplique 10%, 100%, 2, 3 veces, y al otro año vamos a ir a otra y nuestra riqueza se va a multiplicar más, al triple a lo mejor, y después de ahí vamos a estar haciendo eso. Y Santiago pone este ejemplo y dice, en lugar de eso, de andar pensando en el futuro, de cómo hacer las cosas, deberían decir, dice Santiago, ¿verdad? Es muy famoso, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero Santiago dice que la gente, ellos tenían un problema de soberbia y de jactancia. En otras palabras, hermanos, ellos decían, yo no necesito a Dios. Yo puedo con mi vida, yo puedo con mis gastos, yo puedo con mis cosas, yo puedo con mi todo. Yo no necesito de un Dios que me diga, que me provea, que me haga. Yo estoy feliz así. A veces usted y yo, hermanos, actuamos así.
Cuando llevamos la vida acelerada que llevamos, los planes que tenemos, el trabajo que tenemos, las ideas que tenemos, lo que queremos lograr, y lo empezamos a hacer y nos vamos, pero en ningún momento pensamos, ¿será que voy a vivir? ¿Será que Dios me preste vida? ¿Será que el Señor me permita hacerlo o no hacerlo? Hermanos, hay una actitud del cristiano de independizarse de Dios. Y no solo del cristiano, de la gente, ¿verdad? Ellos quieren independizarse de Dios, que Dios no les esté ahí molestando, ¿verdad? Ellos quieren hacer su vida, deshacer su vida y lograr lo que quieran. Pero hermanos, Santiago está diciendo que si usted quiere amar a Dios, lo que tiene que hacer es hacerlo parte de su vida. Amén. Hacerlo parte de sus planes, hacerlo parte de sus proyectos, preguntarle, Señor, ¿será que puedo hacer esto? Señor, ¿me dejarás lograr ver aquello? Señor, ¿será que en tu plan está que yo haga esto? ¿Será que en tu plan está que yo no haga esto? Dime, Señor, si tú me dices y no se cumple lo que yo deseo, yo estoy bien porque es tu voluntad. Hermanos, a veces hay que aprender a vivir dependiendo del Señor, y depender del Señor es hacerlo parte de nuestras decisiones. Amén. Hacerlo parte de nuestra vida diaria, hacerlo parte de nosotros. Hermanos, el Señor nos anhela celosamente, pero cuando Él se da cuenta que yo estoy haciendo mi vida y yo la hago y nunca lo volteo a ver, nunca le pregunto, nunca le considero, el Señor está diciendo, pues es que tú no me amas, ¿verdad, hermanos? Miren, ¿qué se imaginarán? ¿Qué sentirán cuando alguien que vive con ustedes, a ver, piensen en alguien que vive con ustedes, ¿ya? Puede ser su esposa, su esposo, sus hijos, su perrito, su gatito. A lo mejor no tienen familia, ¿verdad? Pero sí tienen mascotas. Ellos, piensen en ellos, ¿ya? ¿Ya los tienen? Imagínense que de repente mañana ustedes le dicen buenas noches, hasta mañana, como quieran, ¿verdad? Los despiden y mañana no están. Mañana van a buscarlos y le tocan y nadie responde y ven y no está ni su cuerpo, no hay nadie. ¿Y ustedes qué harían? Pues lo buscaran, ¿no? Lo buscarían. ¿Dónde estás? Un WhatsApp, una llamada en Facebook, lo publicarían en todos lados, le dijeran a tal, ¿dónde está? Y pasa un día y no tienen noticias de esa persona. Híjole, ¿qué van a pensar que le pasó? Y pasan 2 días y no tienen noticias de esa persona. Y pasan 3 días y pasa 1 año y no tienen noticias de esa persona para nada. ¿Qué se siente? Me abandonó, me dejó, ya se fue, ya, ¿dónde está? No es idea, hermano, a que mañana usted se vaya, ¿verdad? Se vaya y deje su casa, pero miren, hermanos, el Señor nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir? Que cada día el Señor te busca, en la mañana, en la tarde, en la madrugada, todo el tiempo el Señor está anhelando estar contigo. Pero si usted mañana de repente se le desaparece al Señor porque no le contempla, porque no lo toma en cuenta en su vida, porque no le dice ni qué va a hacer, porque no le pide ni le cuenta lo que va a hacer mañana, ni en 8 días, ni en 1 año, hermanos, ¿qué el Señor hará? ¿Qué el Señor sentirá? Lo mismo que usted hubiera sentido si hubiera pasado esto, hermanos. Entonces, yo los invito a que tomen en cuenta al Señor en sus planes. Amén. Antes de tomar una decisión, hermanos, piensen, bueno, ¿será que esto Dios me va a decir que sí o me va a decir que no? ¿Esta decisión que yo voy a hacer vendrá de Dios? Mediten, hermanos, en la palabra, si eso que están haciendo ya es bueno o es malo,
Si quieren planear algo, si quieren planear un viaje, un negocio, dice Larisa, yo quiero estudiar en esta, cuente, ella dijo, ¿verdad? Yo sé que el Señor sabe mi necesidad y yo le he dicho, hermanos, díganselo al Señor, considérenlo a Él en sus caminos, dice la palabra, considéralo a Él en tus caminos, ¿y qué? Y Él enderezará tus veredas. Hermanos, con esto termino en el devocional Mi Refugio de la semana que viene. Es un spoiler. Hay un pasaje que dice el Salmo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero ¿quién no busca a Dios ni hay Dios en ninguno de sus pensamientos? El malo. Si usted analiza su mente, sus pensamientos, y si ha pensado en Dios los últimos días o no ha pensado en Dios los últimos días, si no ha pensado en Dios los últimos días, en sus pensamientos no hay Dios, en sus pensamientos no busca a Dios, no le pida a Dios, no le cuente a Dios, no le platica a Dios esos planes, eso que quiere lograr, que quiere conseguir. Dice aquí el Salmo, pues usted es como el malo. El malo eso hace, quiere independizarse del Señor. Pero los que somos del Cristo y queremos amar a Dios, lo hacemos parte a Él de nuestra vida, de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestra vida diaria. Amén. Entonces, hermanos, yo los invito a que si hay dos fallas en alguien de ustedes sobre amar al prójimo o amar a Dios, que Santiago hoy nos recordó, usted escuche, atienda a esta voz y haga los cambios que tenga que hacer usted. Amén. Dice Santiago, en lugar de decir, mañana voy a hacer tal, planear, organizar su agenda, los horarios, tal, retroceda y piense, bueno, no sé si viviré, no sé si mañana voy a amanecer. Señor, tú sabes si lo voy a lograr. Cuéntele al Señor sus planes, cuéntele al Señor lo que va a hacer, lo que no va a hacer, lo que está pensando. No solo en los planes grandes, hermanos, sino en lo cotidiano de su vida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por tu mensaje, Señor, en esta hora. Y solamente, Señor, queremos pedirte que nos ayudes, que nos enseñes, Señor, a amarte. Gracias por tu amor. Gracias porque tú nos anhelas, Señor, intensamente. Y queremos hacerlo, Señor, amarte de esa manera, pero siempre, Señor, para hacerlo hay cosas que necesitamos hacer o cosas que no necesitamos hacer. Pero ayúdanos, Señor, a hacerte parte de nuestra vida, a incluirte, Señor, en todo lo que hagamos, a considerarte, Señor, en nuestros planes, en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestra vida diaria, Señor. Eres parte de nosotros. Dice tu palabra, Señor, que en ti somos y en ti nos movemos, Señor. Ayúdanos a todos a entender cada una de estas cosas, Señor. Y si hay alguien aquí que a lo mejor, Señor, batalla con amar a su prójimo, a nuestro prójimo, Señor, ayúdanos a amarlo como tú mandas, Señor, a no murmurar, a no juzgar, a tratar a la gente con gracia, Señor, porque somos pecadores, Señor, y todos necesitamos de tu gracia, de tu amor y de tu perdón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos, despedimos la transmisión. Gracias por estar con nosotros.